Hoy día, siguiendo con lo que es el metabolismo nitrogenado, vamos a ver lo que corresponde al metabolismo del grupo M. Como ya ustedes deben de recordar, en realidad hay varias proteínas que tienen este grupo hemo dentro de su estructura. La más conocida por todos nosotros, que siempre se menciona, es la hemoglobina, por supuesto, ¿no? Y eso nos girará que su prima hermana, la mioglobina, de igual manera es una hemoproteína. Pero también otras hemoproteínas son los citocromos, que hemos visto trabajando especialmente en la cadena transportadora de electrones, y otros citocromos que también forman parte de este proceso. También están enzimas como la peroxidasa, la catalasa, también son hemoproteínas. O sea que en todas ellas encontramos constituyentes aminoácidos sumados al grupo hemo. En algunos casos puede ser uno o más inclusive, ¿no? Aquí les estoy colocando o recordando la estructura de lo que es la hemoglobina, porque es la hemoproteína más abundante en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que dentro de los eritrocitos existe hemoglobina y nuestros eritrocitos normalmente cada 120 días se destruyen y ese hemo que está en esa constitución de la hemoglobina que ellos albergan se va a tener que derivar hacia su catabolismo. El producto del catabolismo de ese grupo hemo es la bilirrubina. Y entonces vamos a entender un poco cómo es que esta molécula se forma a partir de esta hemoproteína y de las otras que también hemos mencionado al inicio de esta introducción. Acá vemos a la hemoglobina entonces con sus 4 cadenas polipeptídicas y vemos que cada una de ellas en realidad tiene un grupo hemo. Quiere decir que en la hemoglobina no solamente hay uno, sino en realidad tenemos 4 grupos hemo, ¿cierto? Y sabemos que esta hemoglobina puede equivaler al 40% del volumen de un eritrocito. Así que, ¿cuántas de estas moléculas hay allí adentro? En uno solo, ¿no? De lo cual vamos a obtener ese producto que hemos mencionado. El grupo hemo, eso que está ahí como pequeños satélites chiquititos en plomo, no sé si notan, ¿no? Lo que ven a colores son las cadenas polipeptídicas, pero esos satélites que así han sido representados aquí responden a la naturaleza que ustedes ven al lado derecho. Vienen a ser moléculas derivadas porfirínicas, ¿sí? El grupo hemo en realidad deriva de la protoporfirina 3 o 9, que solamente cuando le sumamos el hierro en el centro de su estructura ya la convertimos en grupo hemo propiamente dicho. O sea que su antecesor inmediato es esa protoporfirina 3 o 9. Aquí ya la estamos viendo con el hierro en el centro, entonces ya estamos viendo el grupo hemo propiamente dicho, ¿no? Si no tuviera el hierro, protoporfirina 3 o 9, ¿no es cierto? Pero las porfirinas no son solamente este tipo. Ahora que vamos a ver el metabolismo del grupo hemo, vamos a ver que también en este metabolismo participan otras moléculas porfirínicas, ¿sí? Y entonces vemos todas aquellas proteínas que contienen este grupo hemo, que ya les mencioné, y acá vemos los porcentajes de distribución de ellas en nuestro cuerpo, ¿no? Decimos, en condiciones normales un individuo adulto posee alrededor de 3 a 4 gramos de hierro que va a ir dentro de la constitución de estas diferentes moléculas. Hemoglobina 80%, mioglobina de 3 a 5, otras hemoproteínas como las que ya mencioné 1% y en la ferritina y hemosiderina 15%. En nuestra hemoglobina el hierro se encuentra en estado ferroso y es así como ese hierro en realidad va a ser el encargado de unir oxígeno para que esta molécula se encargue de transportarlo, porque esa es la función que nosotros le reconocemos a la hemoglobina, ¿no es cierto? Transportar oxígeno. Pero ¿quién entonces es el real encargado de fijar ese oxígeno? El hierro que está ahí, ¿no es cierto? Que debe estar en estado ferroso. Pero conforme esta molécula se oxida, pasa a la forma de metahemoglobina. Esta metahemoglobina, como ustedes ven, la diferencia está en que el hierro ya no lo tiene en estado ferroso, sino en estado férrico, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra sangre hay una pequeña cantidad,
alrededor del 2% de hemoglobina en la forma de metahemoglobina. Eso como consecuencia normal del procesamiento que se da dentro de nuestro cuerpo, pero es una proporción bastante baja, ¿no? Nosotros tenemos enzimas que nos ayudan a volver a su estado de hierro ferroso, es decir, de revertir la conformación de metahemoglobina nuevamente a la forma de hemoglobina, ¿no es cierto? Y ahí ustedes pueden ver cuál es la enzima que nos ayuda a revertir este proceso, que sería la metahemoglobina reductasa. Esta metahemoglobina reductasa puede utilizar tanto NAT, el típico NAT que hemos visto que llevaba a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto?, de varias vías, como que también puede utilizar el NAT fosfato reducido, o sea, nuestro poder reductor. Mírenle otra utilidad a ese NAT, ¿no? Pero en hígado, y que son los lugares principales donde se va a formar estos grupos hemo, a nivel de hígado y de médula ósea, diríamos están las dos, y en el caso de a nivel de la médula, a nivel de los eritrocitos, la constitución de los eritrocitos más bien trabaja básicamente la primera, la que está como a NAT dependiente, ¿no? Ya no trabaja tanto la NAT fosfato dependiente. ¿Por qué? Porque en el caso de los eritrocitos, ustedes saben que ellos se sustentan principalmente en la vía glicolítica, y consecuencia de esa vía glicolítica hay generación del NAT, ¿no? de esa forma de cofactor. Entonces suelen utilizar ese cofactor para esta transformación. En cambio, en otros tejidos, como les digo, sí pueden utilizar alternativamente uno u otro, ¿no? Tanto el NAT reducido como el NAT fosfato reducido, y volverlo a su constitución. Ya nosotros hemos visto la vía de las pentosas fosfato y sabemos de dónde se puede producir esa fuerza reductora, ¿no es cierto?, desde esta vía. Y arriba nos están recordando, más o menos de manera abreviada, lo que es la producción del NAT simple desde la vía glicolítica, ¿no? Porque vemos glucosa y vemos finalmente formado piruvato, es una reseña de lo que es la glicólisis. Pero como ven, también hay drogas como la benzocaína, que es un anestésico, como aquellos fármacos que utilizamos para tratar las infecciones estomacales, como el temetopin y las sulfamidas. También los nitratos que se utilizan como conservante de carnes, como aditivo, ¿no?, de preservación, que pueden generar mayor conversión de hemoglobina hacia la forma de metahemoglobina, o sea, una conversión que no nos es favorecedora. ¿Y por qué digo que no nos es favorecedora? Porque la metahemoglobina, al tener el hierro en estado férrico, une también oxígeno, pero no lo suelta fácilmente. Y ahí está el problema. Entonces, que si nosotros lo que queríamos es que lo transporte, necesitamos que lo capte, pero que también lo pueda entregar, ¿no es cierto?, a los tejidos que lo requieran. Y esa característica es deficiente para el caso de la metahemoglobina. O sea, no es una buena molécula transportadora de oxígeno, ¿no? Nos conviene la reversión, como les digo. Quiere decir entonces que estos químicos que he mencionado no nos favorecen, ¿no es cierto?, porque nos van a llevar la hemoglobina más bien a la forma de metahemoglobina. Por supuesto, también hay condiciones hereditarias, como las que ya vamos a ver dentro de este curso, donde hay deficiencia de estas enzimas que nos revierten el proceso, y como consecuencia va a haber mayor acumulación, ya se imaginan ustedes, de esta metahemoglobina, ¿no?, en este tipo de pacientes. Ahí estamos viendo entonces hacia la derecha el hemo, y a la izquierda estamos viendo su antecesor, su precursor inmediato, ¿no?, la protoporfirina 3 o 9. Inicialmente se le llamaba 9 y en la actualidad se le ha cambiado las denominaciones a varias porfirinas y ahora sería la 3, pero como muchos se han quedado todavía con la denominación de la 9, como siempre fue, por eso hay que seguir manejando las dos denominaciones, quizás a ustedes les llame la atención. Como vemos, esta protoporfirina y otras porfirinas que ya vamos a ver dentro de un ratito, se caracterizan por tener anillos pirrólicos. Estos que ustedes están viendo como 4 son los llamados anillos pirrólicos, y cada porfirina se diferencia esencialmente por los grupos que tiene asociados hacia afuera, como ven hacia la periferia, a esos 4 anillos pirrólicos. En el caso, aquí vamos a ver de la protoporfirina, como la que acabamos de ver, la 3 o 9,
uroporfirinas más bien tienen el propiónico y el acético. Las coproporfirinas más bien tienen el propiónico y el metil. Entonces vemos que hay diferencia con respecto efectivamente a esos grupos para diferenciar si hablamos de proto, copro o uro, ¿no? Estas denominaciones ya ustedes estarán asociando, ¿no? Coproporfirina. Utilizamos este prefijo de copro cuando hablamos de heces, ¿no? Uro cuando hablamos de orina, ¿no? Y es porque sus eliminaciones principales son por allí, por donde estamos haciendo referencia. Otros grupos que también están presentes dentro de la estructura, como ustedes ven, porque he mencionado ya de estas tres, serían entonces los grupos metilo, los grupos etilo, los hidroxietiles, también tenemos el vinilo, el acético. En el vinilo notemos el detalle de que tenemos doble clase, ¿no? Acético, que es considerado también como un ácido graso de cadena corta, por eso que ven la estructura típica de un ácido graso, ¿no? El carboxilo y el carbono asociado. Y el propiónico, que también hemos dicho que es un ácido graso de número impar, ¿no? Que ya habíamos mencionado cuando hablamos del metabolismo de ácidos grasos. Y de igual manera vemos el carboxilo ahí en su estructura. Todos estos grupos, como les digo, pueden estar característicamente asociados a esos extremos, en esos 4 anillos pirrólicos, según qué porfirina estemos viendo. Entonces no se olviden, uroporfirinas, propiónico y acético, todas en realidad tienen el propiónico, ¿no? en común, vamos a decir. Coproporfirina, propiónico y metil. Protoporfirina, que es la que más nos interesa, tiene más bien 3, ¿no? Tiene propiónico, tiene metil, pero también tiene el vinilo. Y aquí las vemos. Vemos que hablamos de uroporfirina 1 en un lugar, pero también abajo vemos la uroporfirina 3, ¿no? Vemos coproporfirina 1, pero abajo también vemos coproporfirina 3. Y más a la derecha ya estamos viendo la protoporfirina 3, propiamente dicha, ¿no? O 9, como decía en su momento. Vemos entonces que las uroporfirinas efectivamente tienen el grupo acético y propiónico, ¿no? Pero miren cómo va. En el caso de la tipo 1, la tienen bien organizada, ¿no? Y si miramos los anillos pirrólicos, encontramos que en todos los anillos pirrólicos están en el mismo orden. Primero acético, luego propiónico, acético, propiónico, acético, propiónico, acético, propiónico. En la misma dirección, digamos, ¿no? La misma organización. Pero cuando miramos la uroporfirina 3, ¿qué pasó? Como es uroporfirina, de igual manera tiene los mismos grupos asociados a esos anillos pirrólicos, pero en el último par hay inversión de posición, ¿no? Ya vemos propiónico, acético, ¿no? Los demás era primero acético, propiónico, acético, propiónico, acético, propiónico, pero el último par, propiónico, acético. Solamente la inversión en el último anillo pirrólico. Lo mismo vemos para el caso de la coproporfirina 3, que también como la coproporfirina 1, que en este caso hablamos de metilpropiónico, 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 aquí en la tipo 3 el último par está invertido, ¿no? Propiónico, metil. Y en el caso de la protoporfirina 3, que en realidad deberíamos ponerla al nivel de las de abajo, más bien, ¿no? O sea, las invertidas, estas tienen 3, recordemos, dijimos, ¿no? Vinil, metil y el propiónico. Entonces empezamos con metil, vinil, ahora vendrían otros dos, otro par con metilpropiónico, pero ya sabemos que el último va a invertir porque es del grupo 3, ¿no? Así que esa es la característica distintiva entre estas tres. Ahora que vamos a ver cómo estas se metabolizan, veremos que la protoporfirina va a derivar de la copro, o sea que la copro le va a dar origen a la proto, y la copro va a derivar de la uro, o sea que hay un orden de participación en este metabolismo que vamos a ver a continuación, ¿no? Empezamos con la primera en formarse de estas tres, sería la forma de uroporfirinas, luego se formarán las coproporfirinas y al último la protoporfirina, para que después de esta se dé origen ¿a quién? Al grupo, a la hemoglobina, ¿no? Al hemo de la hemoglobina, muy bien. Y luego, ya conformando el hemo, ya sabemos que estos hemos se van a ir a las específicas hemoproteínas que ya hemos mencionado. Muy bien. ¿Quiénes son los precursores en la síntesis del grupo hemo? Esto es muy importante, jóvenes, que ustedes retengan, porque ya acabo de mencionar la importancia de este hemo en nuestra constitución, ¿no?
hemos hablado del alto porcentaje que hay de este grupo dentro de nuestra hemoglobina que cumple diversas funciones y de otras enzimas que cumplen papeles detoxificantes, ¿no es cierto?, de la respiración celular. Entonces, ¿cómo no nos va a llamar la atención de dónde nace esta molécula, ¿no? Como ustedes ven, sus precursores son dos moléculas ya conocidas por nosotros. Uno es el aminoácido más sencillito, el más pequeñito, que va a ser entonces fácil de obtener, ¿no es cierto?, la glicina. Y el otro es un intermediario que ya lo hemos visto en otras vías, el succinil coenzima A, ¿no es cierto? Lo hemos visto intermediario ya, especialmente en el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y también como donante de carbono, ¿no? Lo hemos visto en el caso del metabolismo de los cuerpos cetónicos, perdón, de carbono no, de coenzima, ¿no?, para el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Muy bien, vemos entonces que estas dos moléculas se van a condensar por acción de la ala-sintasa, porque lo que se va a formar en esta condensación va a ser la molécula que se llama abreviadamente ALA, que es el ácido delta aminolebulínico. Apunten por favor. Ácido delta aminolebulínico. Más facilito, ALA, ¿no? Ácido delta aminolebulínico igual ALA. Entonces el nombre está facilito de esta enzima porque me está diciendo que va a sintetizar, ¿no? Ala-sintasa. Una vez que se forma este compuesto de ALA, ahora actúa otra enzima parecida, digamos, con el nombre inicial, pero cambia la parte final porque cataliza otro tipo de reacción, que sería la ala de hidratasa o deshidratasa, como ustedes la ven allí, y también tiene otro nombre, la porfovinógeno sintasa, porque esta molécula va a hacer que se convierta ALA a un PBG, que es el porfovidinógeno. Por eso que el otro nombre es porfovidinógeno sinteasa, ¿no?, porque eso es lo que estamos formando. Entonces apunten, porque cuando repasen capaz ya no se acuerdan lo que acabo de decir. PBG es abreviatura de porfovidinógeno. Porfovidinógeno, PBG. Un porfovidinógeno va a dar formación a uno de esos anillos pirrólicos que ustedes vieron en la estructura del grupo hemo. Así que nos interesa ese PBG, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos necesitábamos entonces? No necesito uno, necesito 4. Y eso es lo que vemos que a continuación va a suceder. Vamos a tener que sumar otros 3 porfovidinógenos a ese uno que ya tenemos formados por la misma ruta, para poder condensarlos y poder formar ya nuestra primera molécula propiamente porfirínica, como es el uroporfirinógeno 1 y el 3. En el caso del 1 será por la urosintasa y en el caso del 3 por la cosintasa, uro-3 cosintasa, como están viendo allí. Pero en realidad hay un pasito previo. Ya también acá va a actuar la porfovidinógeno de aminasa, que va a generar una molécula intermedia, hidroximetilvilano intermedio, que rápidamente va a dar formación a los uroporfirinógenos. Entonces les digo por el nombrecito, ¿ya?, que también lo tengan presente. Siempre se destaca más a la uro-1 sintasa y a la uro-3 cosintasa, pero como les digo, esta también va a formar un intermediario que es el hidroximetilvilano, que es importante la transición. Acá está abreviado, ¿sí? Una vez que ya tenemos, como ustedes ven, uroporfirinógeno, ya sea el 1 o ya sea el 3, porque el 1 es catalizado por la sintasa y la forma 3 es por la cosintasa, entonces ahora estos van a dar origen a sus respectivos coproporfirinógenos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que después de 1 venía copro, y después de copro va a venir proto, ¿no es cierto? Entonces, esto por procesos de descarboxilación, por descarboxilasas, entonces, la uroporfirinógeno descarboxilasa va a darse origen a los coproporfirinógenos, que ya tienen uniones metileno gracias a esa descarboxilación que han sufrido, y finalmente, luego, por la coproporfirinógeno oxidasa, se va a formar protoporfirinógeno, también respectivamente, ¿no? Pero miren estas denominaciones, terminan en nógenos. ¿A qué me suena? A que todavía son precursores de algo, ¿no? Como cuando hablábamos de los simógenos, ¿se acuerdan? Como pepsinógeno que da origen a pepsina, tripsinógeno que da origen a tripsina, ¿no es cierto? Igual aquí, estas formas nógenos, vamos a decirlo, pueden dar origen a sus respectivas formas, digamos, maduras, que serían uroporfirinas
coproporfirinas y protoporfirina, ¿no? En realidad vamos a necesitar ahí un paso más por la protooxidasa, que finalmente este protoporfirinógeno se va a constituir en protoporfirina, y posteriormente, como les digo, ya pasa a EPO, ¿no? Por la ferroquelatasa. La ferroquelatasa que acá nos está mencionando, ya su nombre me está diciendo qué reacción va a catalizar. Ferroquelar, o sea, quelar es unir, ¿no? Va a unirle hierro en el centro para que esa protoporfirina 3 o 9, como ya habíamos visto en una de las diapositivas iniciales, pase a la forma de hemo propiamente dicho, ¿no? Entonces esa ferroquelatasa, su denominación también vamos a decir que es relativamente fácil porque me habla de lo que va a suceder a continuación. ¿Cuál es la enzima reguladora aquí? La ala-sinteasa, ¿ya? Esta es nuestra enzima reguladora en especial. Pero en realidad esta vía puede regularse a varios niveles, ¿ya? Puede regularse a varios niveles por el propio producto final. Es decir, también es un sistema de regulación por retroalimentación, ¿no? Donde el mismo hemo en altas concentraciones puede bloquearme 3 puntos de este proceso. La anterior, sí. ¿Por qué ahí del uroporfirinógeno se va a la uroporfirina y en el otro lado al coproporfirinógeno? Es que para el caso de la conformación del grupo hemo necesitamos que siga este camino, pero también por oxidación, como les dije, cada uno de estos puede irse hacia sus formas oxidadas, ¿no? Es decir, de uroporfirinógeno, uroporfirina, acá también por oxidación, coproporfirinógeno puede dar origen a coproporfirina y protoporfirinógeno también va a dar origen a sus respectivas protoporfirinas. Y esas moléculas, vamos a decirles así, ya maduras, son las que estaban mencionando que se pueden eliminar a nivel de las heces, que se pueden eliminar a nivel de la orina, ¿no? Pero también una parte de ellos, así como pueden haber pequeñas cantidades de transformaciones, de necesitarse la formación del grupo hemo, se va a ir hacia este camino más bien, ¿no? Hacia la formación del grupo hemo. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo. Pero se ha comido una enzima, ¿no? ¿Cuál es la que no está? ¿Cuál es la que no está visible? La ala-sintasa, porque ya estamos empezando desde ala acá, ¿no? No me ponen en realidad los precursores iniciales, ¿no? Muy bien, pero la urosintasa, la uro-3-cosintasa, después ya me habla de carboxilasa, la oxidasa, para irme de copro a proto, protooxidasa, para irme de protoporfirina a protoporfirina, ¿no? Ya con el nombre maduro, y finalmente la ferroquelatasa, que ya me la convierte en grupo hemo. Acá estamos viendo entonces desde las primeras reacciones, ¿no? Mostrándonos sus formas desarrolladas de estas moléculas del succinil coenzima A que se condensa con la glicina para formar el ALA, una estructura que, como ustedes ven, es una molécula de mediano tamaño, pero es longitudinal, ¿no? No es un anillo. Entonces, como vemos, ya después va a pasar a la forma de porfovirinógeno. Y ese porfovirinógeno, acá sí me muestran, miren, cómo se forma el hidroximetil bilano, ¿no? Una molécula intermedia antes de que estos 4 anillos se cierren en esa forma de cruz que les representaba en todas las porfirinas, ¿no? O sea, sí ya tengo aquí los 4 anillos pirrólicos, pero todavía no están unidos, ¿no? Por eso digo que esta es una molécula intermedia en la formación. La síntesis del grupo hemo ya les mencioné al inicio de la clase de hoy, que principalmente se da a nivel del hígado. Miren las funciones, cuántas llevamos atribuyéndole al hígado, ¿no es cierto? La importancia del hígado, vuelvo a decir. Todos los fármacos también lamentablemente van hacia el hígado de igual manera, ¿no? No solamente lo bueno, lo normal que producimos, vamos a la redundancia, producto de nuestro metabolismo, sino aparte
también llegan todas las sustancias xenobióticas que nosotros consumimos, ¿no? Y también a nivel de la médula ósea, como señalaba. Otra importante hemoproteína que hay que destacar es el citocromo P450, que me parece que ya lo he mencionado antes, que también forma del sistema detoxificante de nuestro cuerpo, del sistema de eliminación, sobre todo de fármacos y de otras sustancias químicas que, como ya mencioné, las denominamos en términos generales xenobióticos, ¿no? Y estos citocromos P450 se encuentran en varios tipos de estructuras nuestras. Se encuentran a nivel del retículo endoplasmático, se encuentran a nivel de la membrana plasmática, se encuentran a nivel de las mitocondrias y son constituyentes de relativamente elevado peso molecular, ¿no? Son hemoproteínas y ya de por sí sabemos que las proteínas se consideran moléculas de tamaño grande y estas son aún más grandes, ¿no? Así que importante función el que desempeñan para nosotros. Ahí estamos viendo nuevamente, pero ya no desde las primeras etapas, sino prácticamente en una etapa intermedia hacia abajo, ¿no? Ya estamos viendo que ya se formó el porfirinógeno, o sea, el primer anillito. Hay que sumarle, como habíamos dicho, 3 más, y ya vemos cómo por la sintasa y la cosintasa se forma uroporfirinógeno 1 y uroporfirinógeno 3, respectivamente. Me avisan, por favor, 10 minutitos antes. Ahora sí, listo. Ah, sí, acabamos de empezar, pero para que no se olviden, porque yo siempre. Muy bien, y acá estamos viendo, por ejemplo, las últimas que también estaba mencionando, la ferroquelatasa, que ya le une el hierro, como ustedes ven, en el centro de la estructura, ¿no? Y si nos preguntamos qué organizaciones celulares participan en la síntesis del grupo hemo, hay que decir que tanto enzimas mitocondriales como enzimas citosólicas, ¿no? Como enzimas citosólicas. La primera y las dos últimas son enzimas mitocondriales y las demás serían enzimas citosólicas. Y acá podemos ver en esta diapositiva la regulación de esta vía metabólica, que hay mucho en todas las vías metabólicas, nos interesa cómo se regula. Y acá vemos entonces que el propio producto final, el grupo hemo, en altas concentraciones puede inhibir a tanto la ala-sintasa, la ala-rehidratasa y también puede inhibir a la ferroquelatasa, ¿no es cierto? También puede inhibir a la ferroquelatasa. También notamos que nos están destacando el efecto inhibidor que puede tener el plomo, ¿no? Porque ustedes notan aquí, el plomo también le puede inhibir tanto a la ferroquelatasa como a la ala-rehidratasa.
hicieron estudios inclusive aquí en Perú, en lo que era la leche Gloria, ¿no? Y se encontró que sí, que había una cantidad significativa dañina para nosotros en esos enlatados. Pero ya los procesos supuestamente han cambiado, ¿no? Se ha mejorado esto para que el sellado de los enlatados ya no genere esto, pero como les digo, nadie está ahí todos los días regulando que efectivamente esto se cumpla, ¿no? Entonces, por todo eso, miren cuántos contaminantes vamos mencionando que ya vienen en nuestra dieta, ¿no? ¿Quién no consume enlatados? Así que hay que tratar de todo lo que no es, como les digo, natural, todo lo que es el pasado, siempre tendrá ese riesgo, ¿no? Tratar de no hacerlo muy dependiente de ese tipo de alimentos. Muy bien. Otras sustancias como fenobarbietales y esteroides más bien pueden resultar inductores, como ustedes ven para el caso de la ala sintasa. Existen patologías que están relacionadas con alteraciones a nivel de la síntesis del grupo E. Esas patologías se conocen como porfirias. Y entonces tenemos varias más o menos conocidas. Tenemos, por ejemplo, la porfiria intermitente aguda, conocida como PIA. Tenemos la porfiria eritrocítica congénita, conocida como P. Tenemos la porfiria cutánea tardía, que es la más común entre las porfirias, digamos. También tenemos la porfiria variegata y tenemos la simple porfiria eritropoyética, ya no congénita, ¿no? La PIA, que es una de las más estudiadas, el defecto enzimático en estas personas que padecen esta condición es la alteración, ausencia del aporte fosforinógeno de aminasa. Justo ese enzima que les decía que está en esa transición, ¿no? Para formar ya la primera porfirina, ya propiamente dicha. Dentro de sus síntomas, estos pacientes presentan dolor abdominal agudo y se acompaña también de alteraciones neurológicas. Dentro de las pruebas para su diagnóstico está la cuantificación de lo que es el porfoirinógeno urinario, que suele encontrarse elevado en estos pacientes. Porque claro, cuando nosotros condensábamos porfoirinógenos es que formábamos a la primera porfirina. Entonces, si no voy a poder hacerlo porque voy a tener ausencia de la aminasa, porque se va a acumular en lo que inmediatamente le da formación, ¿no? Eso puede metabolizarse por allí. Después en la porfiria eritropoyética congénita vemos que más bien la enzima afectada es la uroporfirinógeno cosintasa, o sea, la que da origen al tipo 3, ¿no es cierto? Uroporfirinógeno tipo 3. Estos pacientes sufren especialmente afecciones a nivel de lo que es la piel. Sufren de fotosensibilidad y exceso de vello en el cuerpo, hasta en la cara, ¿no? Sus pruebas diagnósticas, uroporfirina urinaria elevada. La porfiria cutánea tardía, o tarda, también la pueden encontrarse en algunos textos, es por alteración a nivel de la uroporfirinógeno 3-carboxilasa, o sea que la que me permitía formar desde uroporfirinógeno a coproporfirinógeno, ¿cierto? Y estos pacientes sufren de fotosensibilidad, hepatopatía, no ataca el sistema nervioso más bien, no genera alteraciones neurológicas como en varias de ellas sí. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos uroporfirina urinaria también elevada. Si se dan cuenta, ese es el patrón un poco más común entre todas ellas, ¿no? Así como entre los síntomas, la fotosensibilidad también es lo que está bastante presente, excepto en la primera, en la PIA, todas cursan con fotosensibilidad. ¿Y a qué nos referimos con esta fotosensibilidad? Que estos pacientes cuando se exponen a la luz solar comienzan a sufrir aparición de ampollas, la piel además la tienen más delgadita, más frágil, y estas ampollas también se les revientan y se les forman grietas. Entonces son personas que no deben exponerse a la luz, ¿no? Porque les dan esas manifestaciones. Después tenemos la porfiria variegata, que justamente tiene esta denominación de variegata porque tiene diferentes signos y síntomas, ¿no? Cursan con fotosensibilidad, pero también sufren de dolores abdominales fuertes y también cursan con alteraciones neurológicas. Y dentro de sus marcadores está uroporfirina urinaria elevada, también va a haber coproporfirina fecal elevada, protoporfirina fecal elevada. O sea que las tres porfirinas van a estar elevadas.
y aquí vamos a ver protoporfirina fecal elevada, y también si se hace un análisis a nivel de los glóbulos rojos, también allí estará la misma situación, ¿no? Elevada la protoporfirina. De estas, como anécdota, habría que señalar que por el caso de la porfiria eritropoyética congénita, se cree que nació la leyenda del hombre lobo y de Drácula también, ¿no? Porque estos pacientitos, al ser fotosensibles, solamente salían, ya se imaginan ustedes, de noche. Son personas que tienen vello hasta en la cara. Y producto también de estas manifestaciones, las encías se les retraen. Entonces, al retraerse las encías, los caninos se hacen más visibles, más prominentes, ¿no? Y si alguna enzima está saliendo trastornado, vamos a decir que es por el dolor abdominal o por alteraciones neurológicas, y aparece que uno va, y quizás no hasta atacaba a algunas personas, y las personas comenzaron a crear esta leyenda del hombre lobo, ¿no? De igual manera también dicen que lo de los vampiros, porque de igual manera la retracción de las encías hacía ver los caninos. ¿Y qué creen que con qué saciaban sus manifestaciones? ¿Qué enzimas están alteradas aquí? Las enzimas de la síntesis del cuerpo, que tenían que consumir Sangre. claro, los alimentos con sangre, hubo en su constitución, y se habían apretado un poco sus síntomas, ¿no? Entonces seguramente los habrían visto, yo me imagino, consumiendo animales, ¿no? Pero ya pues salieron los mitos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la mano de un paciente con porfiria cutánea tarda. Estas serían las primeras etapas en realidad. Acá vemos otra con la parte de las ampollas, ¿no? Que ya se le están formando. Muy bien, y ahora pasamos a lo que es el catabolismo del grupo E. La degradación, entonces me estoy refiriendo ahora, ¿no? En el caso del catabolismo, hay que recordar entonces lo que inicié señalando, que nuestra principal hemoproteína, que viene a ser la hemoglobina, como sabemos, todos los días activamente se va rompiendo, ¿no? Se va degradando, porque al almacenarse en nuestros eritrocitos, nosotros sabemos que nuestros eritrocitos duran solamente 120 días en circulación, y luego de eso se derivan a su destrucción. Ya son células que están en un proceso de calidad de degeneración, por eso ya no tienen músculo ni colágeno, ¿no? Ya su función básica es solamente transportar esa hemoglobina, ¿no? Para ayudar al transporte de oxígeno. Y entonces, cuando la hemoglobina se va a destruir, se deriva a nuestro sistema retículo endotelial, ¿no? Abreviado como RES, que ahora creo que está cambiando el nombre a fagocitario, creo, ¿no? Que ya le están poniendo otra denominación. Bueno, entonces cuando se deriva hacia el RES, especialmente, acá estamos hablando de vaso, hígado, ¿no? Se va a separar en sus dos porciones, se va a separar la fracción globina de la fracción hemo, ¿no? Para que sigan diferentes vías de catabolismo. Y el grupo hemo, ya hemos hablado del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos, ¿no es cierto? Nos interesa hablar del hemo. Va a convertirse en el RES, a nivel de los macrófagos del RES, en biliverdina, y posteriormente esta biliverdina en bilirrubina. Entonces, por acción de la hemoxigenasa, el hemo se convierte en biliverdina, y por acción de la biliverdina reductasa, la biliverdina se va a convertir en bilirrubina. Esta parte del proceso, que vamos a decir que es la primera etapa del catabolismo, lo que está hacia la derecha es la segunda etapa y esta tercera. Esta etapa ustedes la han visto, bueno, todos la hemos visto desde niños, ¿no? Cuando nosotros nos hacíamos un golpe fuerte de pequeños, aparecía el moretón, ¿no? Que era la sangre que se ha filtrado del vaso sanguíneo, que seguramente se ha roto, ¿no? Y se ha filtrado la sangre del tejido, está morado. A los pocos días, ese morado, que en realidad es el rojo de la sangre, ¿no? ¿A qué color cambiaba? Verde. Verde, se ponía el moretón. Claro, porque se estaba transformando en biliverdina, ¿no? Y cuando ya van pasando los días, ese verde pasa a un amarillo medio marroncito, ¿no? A través de la piel se ve así, porque ya se está conformando la bilirrubina, ¿no? Así que la bilirrubina es producto del rompimiento de los, ahora estamos viendo que es producto del catabolismo del grupo hemo, ¿no es cierto? Habrá tenido razón Bolivia al decir, cuando te miro se me sube la bilirrubina, no me miras, no
tiene nada que ver. ¿Qué está diciendo? Que están reventando los eritrocitos cada que la mira. No, creo que escuchó mal, ¿no? A lo mucho le pudieron haber hecho de adrenalina por último, ¿no? Pero bilirrubina como que no cuadra, ¿no? Muy bien. Pero esta bilirrubina, que ya estamos diciendo que es de color amarillo, ya se imaginan ustedes que han escuchado, me imagino, que no es conveniente que esté elevada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta molécula en realidad es una molécula que no es muy soluble y que también puede tener efectos tóxicos, especialmente para el cerebro también. Así que nuestro cuerpo la lleva por otro camino para que pueda ser eliminada y no se nos acumule en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta bilirrubina tendrá que ser enviada hacia el hígado para, adivinen qué, unirla y convertirla en algo más soluble. Glúcido. Le van a unir glúcidos, se le van a unir glúcidos a nivel del hígado, ácido glucurónico, dos moléculas de ácido glucurónico, y cuando le unamos ese ácido glucurónico, la vamos a llamar diferente, la vamos a llamar bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la bilirrubina, desde el res, tendrá que viajar y llegar al hígado para que allá en el hígado se conjugue con dos moléculas de ácido glucurónico, formando el diglucurónido de bilirrubina, que es, acuérdense, glúcido unido a la bilirrubina para haberla hecho más soluble y fácil de excretar. Por eso yo en clase acá voy dando que si otra función de los glúcidos es destoxificar, ¿se acuerdan? Porque nos ayuda a volver soluble lo que no es soluble, ¿no? Muy bien, pero aquí no me están mencionando quién le está llevando en realidad esta bilirrubina. Esta que está acá vamos a llamarla bilirrubina, esta que está acá, bilirrubina no conjugada entonces, ¿ya? Esta bilirrubina no conjugada tiene que llegar al hígado para allí, gracias a una transferasa, pueda conjugarse con el ácido glucurónico, con la glucurontransferasa. Encima de la glucurontransferasa se lo va a unir y esa enzima solamente se encuentra en el hígado, por eso que tiene que ser enviada allá. ¿Listo? Pero como les digo, esta bilirrubina no puede viajar tranquila, cómodamente llega por la sangre porque, como les digo, tiene que ser transportada, si no, no puede tener problemas, ¿no? Y la va a transportar, adivinen quién. ¿Qué proteína de la sangre? La albúmina, que es una de las más abundantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de sangre? ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? Albúmina y globulinas de varios tipos, ¿no? Fibrinógeno también funcionado, ¿cierto? Bueno, la albúmina, aparte de cumplir esa función, siendo la más abundante entre el 55 al 35% de las proteínas plasmáticas, aparte de su efecto osmótico, de efecto tamponador, es una proteína que también nos ayuda a transportar no solamente bilirrubina, también transporta ácidos grasos, por si acaso, ¿ya? Así que vamos a recordar bien esa albúmina también que acá nos está sirviendo de mucho. Esta bilirrubina unida a la albúmina entonces va a llegar y va a ser enviada hacia el hígado. Y el hígado tiene que tener ciertas capacidades en este momento. Entonces, tiene que tener la capacidad de poder captarla para luego conjugarla y para luego liberarla. Miren, las funciones que debe cumplir son tres acá, ¿no? Para el caso de este metabolismo, ¿sí? Así que mantener el óptimo estado del hígado le va a permitir que cumpla esas tres funciones. Cuando el hígado esté inflamado, ya sea por algún agente hepatotóxico o por algún agente viral, ¿no? Quien no, capaz sea enfermado de hepatitis, ¿no? Ese hígado ya está preocupado, tratando de combatir al agente extraño, ya no va a poder cumplir bien las funciones. Entonces, por eso es que se elevan las bilirrubinas en pacientes que están con hepatitis, ¿no? Muy bien, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando, pero vamos relacionando, o sea, más fácil captar esta información. Una vez que la bilirrubina entonces entrega, la albúmina entrega la bilirrubina al hígado, el hígado, si está en óptimo estado, la va a poder captar, la va a conjugar y la va a enviar a la constitución de la bilis. Y parte de esa bilis, como sabemos, luego se va a vaciar, poco a poco se va a ir vaciando la porción intestinal. Aquí en plomo, entonces, estamos representando lo que vendría a ser los intestinos, ¿no?
Aquí se le quita el glúcido para tenerla tal cual como bilirrubina, y aquí esta bilirrubina será sujeta a la acción de las enzimas de nuestra flora intestinal. Por eso es que actualmente ya se está reconociendo la importancia de esa flora intestinal para varios procesos que nos van a permitir mantener la buena salud, ¿no? Esa flora, aparte de cubrir los procesos que acá vamos a destacar, acuérdense que también nos sirven de protección, ¿no? Porque ya tenemos una población bacteriana que trabaja a favor de nosotros. Cuando entra un patógeno, entre ellos hacen una lucha, ¿no? Y lo bueno sería que tengamos una buena flora para que combatan los malos y no dejen de proliferar ellos, ¿no? Pero cuando la flora está débil, ya sea porque estoy utilizando sustancias que me van matando la flora, entra de mala suerte algún patógeno, no tenemos nuestros guerreritos ahí, ¿no? Entonces fácilmente ese patógeno puede proliferar, como tiene en otra parte, y nos puede dar un proceso infeccioso, ¿no? La buena fibra ayuda a generar una buena flora, además, ¿no? Una buena flora intestinal. Por eso es que acostumbramos a consumir la fibra, ¿no? Que no tiene sabor, no es rico, no tiene un sabor dulcecito ni grasosito, pero nos ayuda a, ¿no? Muy bien. Entonces, ya a nivel intestinal, la bilirrubina será convertida en urobilinógenos. Los urobilinógenos pueden convertirse una parte a urobilinas. Ya se imaginan ustedes que todavía esa terminación nógeno, dice que también podría irse hacia otra forma, ¿no? Urobilinas, y otra parte puede seguir todavía su catabolismo hacia la formación de estercobilinógeno. Desde el nógeno, otro nógeno, ¿no? De igual manera, este estercobilinógeno puede también oxidarse e irse hacia la formación de estercobilina, ¿no? Como ustedes ya están viendo acá. Y es la estercobilina el pigmento que le confiere el color a nuestras heces, ese color típico marrón, parduzco, ¿no? Marrón amarillento, quiere decir alguno, es la estercobilina la que le está dando ese tono. Ya se imaginan ustedes, ¿qué pasaría si acá hay una obstrucción biliar, por ejemplo, a nivel de la vesícula? ¿Va a poder suceder esto? Ya no. ¿Qué va a pasar con las heces? Sin color, condición que se conoce como acolia, ¿no? Entonces por ahí que podemos ir asociando muy bien. Si yo veo que está haciendo esto, ya sé dónde está el problema en todo este camino largo que acabamos de destacar, ¿no? Muy bien. Parte del urobilinógeno y de las urobilinas que también pudieron formarse aquí pueden reabsorberse por la circulación enterohepática y terminar apareciendo unas pequeñas cantidades en trazas, en realidad, a nivel de la orina, ¿no? Mientras que los otros van a aparecer, como les digo, a nivel de las heces. Nuevamente la misma vía, ¿no es cierto? Con otra representación, nada más para poder fijarla, a ver cómo está pasando. Decíamos que la hemoglobina se rompe la fracción proteínica, aminoácidica, la fracción hemoglobina y me deja el hemo, ¿no? Luego por la hemoxigenasa, como usted ve, pasa a la forma de biliverdina, perdiendo carbono en el proceso. La biliverdina, con la biliverdina reductasa, se convertía en bilirrubina. Ya por los colores que les he hecho recordar de lo que hemos vivido de niños, todos, creo que van a poder asociar fácilmente. Otro detallito importante a destacar acá es que tanto la biliverdina reductasa como la hemoxigenasa, que acá nos está mostrando, pero también es el caso, utilizan NAD-fosfato reducido. Es decir, otra importancia de ese poder reductor para otra vía que estamos viendo acá, ¿no? Luego vemos como la bilirrubina, insoluble, hemos dicho, en agua, va a tener que llegar hacia el hígado. Acá no me están destacando quién la trajo, pero ya ustedes ya saben quién la llevó, y se conjuga con dos moléculas de ácido urónico, ¿no? Que es un ácido urónico que lo hemos mencionado en el tema pues, de derivados de monosacáridos, ¿se acuerdan? Ahora se entiende por qué uno entra en esos detalles, ¿no? ¿Por qué la profesora nos enseña tanta cosita? ¿Para qué nos va a servir? Pero hay algunos aspectos que siempre siguen a continuación, ¿no? Para poder asociar. Muy bien, y luego vemos que la bilirrubina pasa a la producción intestinal y por las bacterias, entonces llegará a formar estercobilina, pero parte de esos urobilinógenos que les dije
absorben y llegarán a aparecer en la orina, ¿no? Pero debe aparecer en muy pequeñas cantidades. Las primeras etapas estamos viendo aquí. Acá sí se destaca la importancia de la fuerza reductora, que en la otra diapositiva no se mostraba, ¿ya? Como llega, en esta diapositiva también se está destacando otro detalle que en las otras diapositivas no estaba. ¿Qué cosa? Que la bilirrubina llega unida a la albúmina, dice allí, ¿no? Muy bien. Y ahí se conjuga por la enzima glucuroniltransferasa y luego pasa a la porción intestinal. De igual manera aquí, primera parte, segunda parte, tercera parte, estamos en la reabsorción que finalmente aparece también en los urobilinógenos, ¿no? Muy bien. Y si hablamos de bilirrubina, entonces ahora ya podemos, entendiendo todo este camino que acabamos de desglosar, ¿por qué podemos dividir a la bilirrubina en dos tipos, ¿no? Bueno, podemos partir de que la bilirrubina total la podemos partir en dos tipos: la bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta, o si quieren ustedes, la bilirrubina conjugada y la no conjugada, ¿no? La bilirrubina no conjugada sería la bilirrubina indirecta, y la bilirrubina conjugada vamos a llamarla bajo otra clasificación como bilirrubina directa. ¿Y a qué responde esto de directo y indirecto? Porque lo conjugado y no conjugado ya lo entendimos, ¿no? Pero ¿por qué la denominación es de indirecta en un caso y directa en otro? Porque hay un reactivo que normalmente se utilizó para poder hacer hallazgo y la cuantificación de los niveles de bilirrubina en sangre, y ese es el ácido sulfanílico diazotizado. Ese ácido sulfanílico diazotizado da reacción directa con cambio de color, forma unos diazocompuestos coloreados con la bilirrubina conjugada, mas no daba reacción con la bilirrubina no conjugada. Pero posteriormente se descubrió que si le añadíamos alcohol, podía ser metanol u otro alcohol, recién daba reacción, o sea, ahí sí cambiaba de color, ¿no? Entonces por eso se le denominó a la conjugada directa, la que da reacción rápida y directa con este ácido sulfanílico diazotizado, mientras que la otra necesita un acelerador, ¿no? Que también puede ser la cafeína, ¿ya? También ayuda a generar la pequeña transformación para que ya sea detectable con cambio de color, ¿no? Como normalmente hemos utilizado y hemos visto en técnicas enzimáticas o espectrofotométricas, ¿no? El cambio de color nos ayuda a cuantificar, ¿cierto? Muy bien. Los niveles normales de bilirrubina total en miligramos por decilitro es hasta 1 miligramo por decilitro es el tope normal de bilirrubina total, donde la fracción de bilirrubina conjugada debe llegar máximo a equivaler a su 0,2. De ese 1, 0,2 miligramos por decilitro o miligramos por ciento, que es lo mismo, equivaldría a la conjugada. Ah, muy bien. ¿Y cómo saco la no conjugada? Si 1 es la total y la conjugada es 0,2, ¿hasta cuánto debe ser la otra? Hasta 0,8, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos esto, entendemos por qué las técnicas de laboratorio se enfocan en hacer la añadidura de los reactivos solamente para detectar la conjugada y la total, porque luego por resta sacamos lo que es la otra fracción del indirecto, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos fracciones es la más abundante de manera natural? No, si me han dicho que la conjugada es a 0,2 y la no conjugada es a 0,8. ¿Cuál es la mayor? La no conjugada. La no conjugada. O sea, la que estaba en qué parte, ¿primera o segunda? Primera. ¿No es cierto? Esta que es la primera que se forma es la más abundante, no se olviden. Porque de ahí una parte que finalmente se llega a transformar en la otra, ¿no? Muy bien. Hay patologías donde los niveles de bilirrubina se elevan, ¿sí? Pero como son todos los tipos de bilirrubina, según cuál sea elevado más que otra, podemos ayudarnos al apoyo diagnóstico de estas patologías, como les digo, diferenciantes.
Entonces, ¿cómo se llama la condición donde las bilirrubinas están elevadas en sangre? Hiperbilirrubinemia. ¿Sí? Las anemias de sangre siempre, ¿no? Hiperbilirrubinemia. Entonces podemos encontrar que se puede hablar de hiperbilirrubinemia a predominio directo y también se puede hablar de hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Cuando digo predominio directo, ya saben que es cuando la directa es la que está más elevada, ¿no? O solamente elevada o más elevada, ¿no? En cambio, a predominio indirecto, cuando es la indirecta, la que me va a generar que la total se eleve, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Que obviamente si sus fracciones están alteradas, la total va a manifestar también un desequilibrio allí, ¿no? Muy bien. Si también lo quieren en micromoles por litro, para el caso de la total sería 17 micromoles por litro. Pero ya les digo que en bilirrubinas general y en casi la mayoría de los marcadores acá en Latinoamérica se habla de miligramos por ciento, ¿no? Así que yo les recomiendo que el 1 sea el que más considere. Urobilinógenos y urobilinas. Como hemos señalado hace un momento, los urobilinógenos se forman en la tercera parte de esta vía, ¿cierto? Habíamos dicho que gracias a la acción de la flora intestinal, o sea que la bilirrubina que llegó a estar hasta allí, ¿no? Es la que va a poder ser transformada o participar de la formación de los urobilinógenos y parte de estas pueden dar origen a las urobilinas. En un adulto sano, la eliminación diaria de urobilinógeno codorina es menor a 5 miligramos al día, menor a 5. Y se va a incrementar, este detallito es importante porque es un marcador importante de diferencia entre las patologías asociadas, que ahorita vamos a ver, se va a incrementar en enfermedades con un catabolismo alto de hemoglobina, pero fundamentalmente de la primera parte, ¿ya? De la primera parte, ¿cuáles ustedes eso? Ya mencionamos lo otro, ¿no? De cómo participan también en la formación de estercobitina que le da el color a las heces que estamos mencionando. Existen varias clasificaciones de las hiperbilirrubinemias. Acabo de mencionar una que sería dependiendo de cuál de las dos está más aumentada, pero también hay otra clasificación. Hay la clasificación de hiperbilirrubinemias según por qué se ha originado, o sea, qué etapa del proceso es lo que se está viendo afectado para que me genere esa elevación, la primera, la segunda o la tercera, ¿no? Tengo problemas obstructivos, tengo problemas también a nivel del hígado, que capaz está pasando por un proceso y no puede realizar sus funciones de conjugación, captación y de eliminación hacia la porción intestinal, o tengo más bien una hemólisis que está siendo muy masiva, capaz por un agente que está causando una destrucción masiva de eritrocitos, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que me está generando consecuentemente la elevación de la bilirrubina, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los marcadores para cada caso. Aquí estamos viendo 3 casos, pero vamos a ver unos más todavía. En el caso de la anemia hemolítica, en el caso de las hepatitis y en el caso de obstrucción de los conductos biliares. Si hablamos de anemia hemolítica, también podríamos hablar de una situación de prehepático, ¿no? Una causa prehepática, pero no será siendo el causante. Podríamos englobar esta situación ahí, ¿no? A prehepáticas. La segunda podría estar dentro de las llamadas también hepáticas y la de obstrucción de conductos biliares poshepática, ¿no? Porque no tiene que ver tanto el hígado, sino más procesos obstructivos, como por ejemplo cálculo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué vemos? A ver, que en el caso de anemias hemolíticas, acá ustedes fíjense en el grosor como he colocado las flechitas. La no conjugada, ¿cuál es la no conjugada? La primera, se formaba por acá, ¿cierto? Con esta primera y la segunda de realidad. La no conjugada es la que va a estar más aumentada. La conjugada me dice por el grosor, ¿ya? Puede estar puede estar aumentada, pero en menor cantidad, por ejemplo, he puesto más delgadita, o puede estar normal en estos casos. Como que se afecta, como que no se afecta. Pero si aumenta, siempre le ganará la otra en aumento, ¿ya? La de la primera parte. Y
situación donde la primera parte del proceso se vea sobreestimulado, como estamos hablando de una anemia hemolítica, o se están rompiendo mucho más eritrocitos que lo que se debería de romper, entonces la primera etapa del proceso es la que está trabajando más, ¿no es cierto? Y es por eso entonces que vemos que la que va a estar más aumentada por relación va a ser la no conjugada. ¿Cómo estamos con la? Bien, perfecto. En el caso de las hepatitis, ahí se le va a afectar prácticamente toda la función hepática. Entonces ustedes ven que ambas están con el mismo grosor, ¿no? Tanto la no conjugada como la conjugada están aumentadas. Y en el caso de obstrucción de conductos biliares, muy bien, yo entiendo que el hemo pasó por la primera parte, llegó al hígado, se conjugó, no hubo problema allí tampoco. El problema está cuando la quiero sacar del hígado para matar la porción intestinal y liberar un poco su cantidad, ¿no? Pero sí llegué a conjugarla, ¿no? Entonces eso fue para su excreción. Entonces, ¿cuál es la que va a estar más aumentada? La conjugada. Porque yo sí llegué a conjugar, pero no la puedo mandar a la tercera parte del proceso y entonces se llena y el hígado lo regurgita sangre. Entonces ya la bota conjugada la sangre y aumenta, ¿sí? La otra también puede estar aumentada o puede estar normal, ¿sí? Lo que nos interesa es a predominio de cuál. Ya ustedes saben que en el caso de los cuadros obstructivos, a predominio de la conjugada, en el caso de los cuadros hemolíticos, a predominio de la no conjugada, y en el caso de las hepatitis, ambos van a estar aumentados, ¿no? Seguimos. También hay situaciones ya genéticas hereditarias, entonces, donde vamos a encontrar deficiencia enzimática que nos puede causar alteración de este metabolismo, ¿no? Como es el caso del síndrome de Crigler-Najjar, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Lewin-Johnson, el síndrome de Rotor también. En el caso de Crigler-Najjar y Gilbert, recuérdenlo juntos, porque es prácticamente lo mismo, es decir, es la enzima de la conjugación, la glucuroniltransferasa, la que va a estar deficiente, solo que en el primer caso, en Crigler-Najjar es una deficiencia aguda y en cambio en Gilbert es una deficiencia parcial. Entonces, mientras que Crigler-Najjar va a manifestar una intensa ictericia, más bien en el caso de Gilbert, moderada ictericia, porque la afección es más leve, como les digo, pero la causa es la misma. Aunque también en Gilbert hay que decir que no solamente hay el problema de la conjugación, sino que también hay problema en la captación, ¿ya? El hígado está afectado, diríamos, en dos funciones, de las tres, ¿no? Que lo estamos destacando aquí, para este metabolismo. Ya. Si acá la enzima conjugante no está en las cantidades adecuadas, ¿cuál se va a elevar? ¿Será la conjugada? No, pues tengo problema en la conjugación, ¿no es cierto? Entonces, estas hiperbilirubinemias, estos síndromes cursan con que la que va a estar aumentada también va a ser la bilirubina no conjugada. Tiene lógica, ¿no es cierto? A la hora que estudien, relaciones, ¿no? Por eso estoy dando la explicación. Muy bien, en estos dos casos, entonces, la bilirubina no conjugada será la que esté fundamentalmente elevada. Ahorita vamos a ver otros marcadores más de comparación, pero enfoquémonos en lo principal. En cambio, en el síndrome de Lewin-Johnson lo que hay es un transporte anormal de la bilirubina del hígado a lo que es la parte biliar. O sea, el transporte, básicamente, decimos que es un problema de dentro del hígado, ¿no? de esta etapa del proceso. Así que la bilirrubina conjugada, aquí si se pudo conjugar no había problema con la enzima, el problema está con enviarla, ¿no? Con su transporte. Entonces, como no se puede transportar adecuadamente, regurgita sangre y por eso vemos que la bilirrubina aumentada será la conjugada, ¿no? La que sí se logró conjugar, pero que no la puedo pasar a las siguientes porciones. Acá también vamos a ver una ictericia moderada. ¿Y a qué llamamos ictericia? Yo estoy asumiendo que ustedes sí sabían, pero muy bien. El amarillamiento de la piel y las mucosas, ¿no? Por la acumulación de bilirrubina, justamente. Y eso no es una condición favorable, ¿no? Por lo que ya hemos mencionado. Ese es un aviso, ¿no? De nuestro cuerpo que algo está pasando en este metabolismo y hay que solucionar. Acá vemos algunas manifestaciones del síndrome de Crigler-Najjar.
Porque en realidad el tratamiento para poder eliminar esa bilirrubina acumulada es bien fácil, es una fototerapia. Y con eso evitamos todo lo dañino, ¿no? Porque se oxida rápidamente y se metaboliza. La llevamos a otra forma no tóxica, ¿no? Pero todo depende de que nos hayamos dado cuenta, ¿no? De que nos hayamos dado cuenta. Por eso que la mamá y el papá tienen que estar pendientes, nada que yo tenga mi empleadita y eso lo dejo. No, todos los ojos ahí tienen que estar, ¿no? Pendientes de cualquier cambio, hay que mirar todo. Color de ese, aspecto de ese, que están viendo en todas las piezas. Bueno, bilirrubina indirecta, mayor a 20 miligramos por decilitro. ¿Cuánto habíamos dicho que era lo normal? Después estamos hablando que podemos encontrar con mayor a 20. ¿Cuántas veces han duplicado, triplicado? La cantidad total, bien alto, está. Coluria, ausente. ¿Qué cosa es la coluria? El amarillamiento también de la orina, que en algunos casos, ahorita vamos a hablar en cuáles y por qué, puede encontrarse también acompañando a las manifestaciones. En este caso, en Kirchner, ausente. Biopsia hepática normal, actividad de la transferasa que habíamos dicho para la conjugación, en hígado, ausente. Respuesta a inductores enzimáticos, ausente, también, por ejemplo, el fenobarbital. Sin tratamiento puede originarse el quercetus y fallecimiento del niño en el primer año de vida. O sea, no es menor, ¿no? No es menor el daño que la bilirrubina puede causar a los bebés. Acá tenemos otra tablita que les he hecho. Ya, acá lo he separado por el origen, ¿no es cierto? Continúa. La segunda parte de la siguiente diapositiva, ¿ya? Y estamos viendo cómo están los marcadores de, son las concentraciones de bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada, si aparece bilirrubina en orina o no, cómo está la excreción de un bilinógeno, también está afectado o no, y otras características. Por mayor formación en cuadros hemolíticos e incompatibilidad de RH y picadura de algunos insectos o de arácnidos que sabemos que pueden causar una hemólisis masiva, lógicamente se le va a estimular ¿qué parte? La primera parte, habíamos dicho, ¿no? Cualquier cosa que nos estimule la hemólisis. Por lo tanto, ¿cuál será la bilirrubina aumentada? La de la primera parte, muy bien, la no conjugada. Y esto lo habíamos destacado bien, ¿no? Espero que no haya problemas acá. La bilirrubina conjugada puede estar normal, bilirrubina en orina ausente. Excreción de urinógeno sí aumentada. Ese detallito sí no aumenta. Es uno de los casos donde sí vamos a encontrar excreción de urinógenos aumentada. Siempre que la primera parte esté estimulada, urinógenos estarán elevados, ¿ya? Si el problema no está allí en la primera parte y está en las otras etapas, no va a haber urinógeno aumentado. Solo para que cursen con la primera etapa estimulada. Y también se presenta esplenomegalia, porque el vaso, como bien dije, es un componente de ese resto, ¿no? Que va a estar trabajando a buena cantidad, al máximo, podríamos decir. En el caso de por menor captación, síndrome de Gilbert, no se olviden que le dije que en Gilbert hay menor captación, pero también hay menor conjugación, hemos dicho, porque hay problemas en enzima conjugada, ¿no es cierto? Y drogas como el ácido flavopírico, que se utiliza como agente oxidante, sobre todo para eliminar radicales libres, pero no es muy común actualmente su uso, igual se menciona, más en investigación en realidad. La bilirrubina que está aumentada es la bilirrubina no conjugada también, ¿no? Bilirrubina en orina también está ausente. Excreción de urinógenos aquí no hay, ¿no? O está normal o está disminuida, o sea, no hay afección, me refiero. Otras características, como bien les dije, cursa con menor captación, pero también baja de la actividad de la transferasa, ¿no? Por eso le dije, asócialo con Kirchner-Naja. Por menor conjugación, más conocida, la de Kirchner-Naja, la ictericia del recién nacido también puede estar aquí mencionada, deficiencia adquirida de la transferasa por administración de algunos fármacos que pueden justamente generar esta alteración de la función de esta enzima, como por ejemplo el uso de clorafenicol o biosina,
sulfonamidas. ¿Cuál es la bilirrubina que va a estar aumentada? La bilirrubina no conjugada. Claro, porque ya habíamos dicho que en Krüger-Najar no hay la enzima conjugante, esa no va a ser la que va a aumentar, tiene que ser la otra, ¿no? La no conjugada. Bilirrubina en orina también está ausente, excreción normal o disminuida, no hay elevación, como solamente lo vimos hasta ahora en hemólisis, ¿no es cierto? Cualquier cuadro que me genere hemólisis masiva. Ya, otras manifestaciones ya habíamos dicho la baja de la actividad. Pasemos al punto 4, excreción defectuosa. Esta parte me interesa. Acá tenemos al síndrome de Lewin-Johnson, que también va a estar un poco parecido al síndrome de Rotor, porque también hay problemas en lo que va a ser su transporte para la excreción. Drogas que inducen colestasis también pueden generar el mismo efecto. Obstrucción por cálculos o tumores o cuadros de hepatitis muy agudos también podrían generarme estas manifestaciones. Donde la bilirrubina no conjugada esté algo aumentada y la que esté marcadamente aumentada sea más bien, ahora sí vemos que cambia la situación, ¿no? ¿Cuál se eleva? La conjugada, ¿no? La otra puede estar también elevadita, pero bastante por debajo que la otra, ¿ya? Entonces no se olviden, cuadros obstructivos, excreción defectuosa, la que aumenta será la conjugada porque no puede pasar a la porción interior. Bilirrubina en orina, noten el detalle, acá sí está presente, gracias. Acá sí está bilirrubina en orina. ¿Por qué? Y en las otras no. Vamos a ver eso. Excreción de urinógeno normal y disminuido, pero poco afectado como la mayoría, ¿no es cierto? Muy bien. Hígado pigmentado y otras manifestaciones, también puede ser no pigmentado, no necesariamente aparece así el hígado. Fosfatasa alcalina elevada, porque la fosfatasa alcalina no se olviden que es uno de los marcadores hepáticos, porque vimos perfil hepático, ¿no? TGP y TGO también pueden estar elevadas, no nos extraña. Ya. Me interesa destacar, y con eso cierro, ¿qué les dije que iba a decir? Bilirrubina en orina. ¿Por qué acá sí hay bilirrubina presente en orina? Porque ¿cuál es la bilirrubina que está aumentada? La conjugada. Entonces, si la conjugada es la que está aumentada, como la conjugada sí es soluble, sí va a poder filtrarse y aparecer a nivel de la orina. En cambio, en el caso de que la otra era la aumentada, esa otra, ¿a quién está unida? A la albúmina. Y la albúmina es una proteína. ¿Puede aparecer en orina? No. ¿En la persona normal? No, es cierto, salvo que claro, la filtración renal esté mal, ¿no? Pero como ven, entonces se entiende por qué solo cuando hay la bilirrubina no conjugada aumentada es que no van a aparecer pigmentos a nivel de la orina y en el otro caso sí, ¿no? A ver, ¿cuántas me quedan? Espérenme porque a veces ya, yo creo que unos minutitos ya. ¿Esto ya lo habíamos visto? Sí. Otra condición que también genera cuadros hemolíticos, como les dije, es la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad, que ya hemos hablado del ciclo anterior. ¿Se acuerdan? Cuando la madre es RH negativa y el hijo es RH positivo, ¿no? El ataque de los anticuerpos maternos contra los eritrocitos, los antígenos que están en su difusión va a generar una hemólisis masiva, ¿no? Por eso es que se puede incluso interrumpirse el proceso de gestación a llegar a la muerte, ¿no? Así que nace con bastantes alteraciones esta criatura. No en el primer caso, sino en los siguientes, cuando ya existen inmunidades desensibilizadas, habíamos dicho, ¿no? En la forma grave, la enfermedad hemolítica en recién nacida puede causar con anemia intensa, hepatoesplenomegalia, o sea, ambos, hígado y vaso, ¿no? De mayor tamaño, que es un poco por lo verán de la palpación también del médico, ictericia, ya hemos dicho, rapidez de infección a nivel cerebral, con daño importante a nivel cerebral, letargia, más lento, cansado, ¿no? Espasticidad, periodos de apnea, alteración a nivel de la respiración, que no respira correctamente, convulsiones. Y esto, como ya les dije, es bien fácil de tratar. Aprovecho la oportunidad, ahí pueden ver la manifestación de una persona con ictericia, ¿no? Tanto la mucosa como la piel se ven amarillitas. También podemos notar ese amarillamiento en un suero que podemos denominar justamente así, suero ictérico.
Importante compararlo con lo que es un suelo lipémico. ¿Se acuerdan cuando estaba lleno de triglicéridos, ¿no? Colesterol, como vieron allí, lechoso más bien, ¿no? Como la simple observación del suelo también puede ayudar directamente antes de determinar hacer el análisis. Y acá también tenemos otros suelos para que ustedes puedan comparar. No este es un suelo normal como ustedes ya lo han visto en clase, acá tenemos un suelo histérico, un hemolítico cuando en realidad se rompieron los eritrocitos y la hemoglobina ya está suelta, por eso le da el color más rojizo, ¿no? Y el suelo lipémico que también no está tan bonito como el de arriba, que es más turbio. Me interesa la segunda columna. Podemos comparar la estructura a nivel de la presencia de puentes metílicos y metilenos en la estructura de la biliverina, bilirrubina y bilirrubina. Si ustedes notan, los que tienen estos puentes metílicos, ya sea en 3, en 2 o en una copia de ellos, son aquellas sustancias que dentro de este metabolismo tienen color, ¿no? La biliverina, que tiene el color más intenso, tiene 3. La bilirrubina tiene 2, por eso se conoce como vinagrieno. Y las bilinas, 1. Y por eso también es amarilla. Los bilinógenos, como los urobilinógenos, no tienen color. Son un producto, como ya vieron también, del metabolismo que acabamos de ver, pero esos no tienen color.